Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. En esta clase vamos a hacer un repaso de los temas que hemos visto desde un principio, ¿no? Recuerden que el primer capítulo que vimos es la parte de vectores. Hicimos operaciones con vectores. También la suma, resta, producto escalar, producto vectorial, como ustedes recordarán. Y también hicimos ejemplos de aplicación, ¿no es cierto? Luego hemos pasado a la parte de cinemática. En la parte de cinemática hemos empezado con el movimiento rectilíneo uniforme, o sea, el MRU. Luego el MRV, o sea, con aceleración constante. Luego vimos la parte de caída libre. Y también al final vimos el concepto del movimiento parabólico, o sea, el movimiento de los proyectiles, ¿verdad? Ahora, como están ya en vísperas de exámenes, recuerden que el examen es de este domingo al otro, es el 11 de octubre, ¿no es cierto? Y los temas que van a entrar a este examen es precisamente toda la parte de vectores hasta el movimiento parabólico, ¿no? Entonces, así de que vamos a hacer un repaso más antes de vectores, donde, como ustedes recordarán, en la parte inicial hemos visto la parte del teorema de cosenos, teorema de senos, ¿no es cierto? Especialmente para la suma de dos vectores, ¿no? Entonces, así de que vamos a aclarar un poco más esos conceptos con este ejemplo, donde acá indico hallar el módulo de la resultante. Acá, como ustedes podrán apreciar, tengo 5 vectores, ¿verdad? Acá se tiene el vector A, el vector B, el vector C, el D y el vector E, ¿no? Pero acá también esta distancia de separación entre estos vectores está definido con X, X, X y X. ¿Qué significa eso? De que estas distancias de separación son las mismas, ¿no es cierto? Para estos 5 vectores. Ahora, como dato se tiene el módulo de A, es decir, este vector A tiene como módulo 3. Este vector E tiene como módulo 5. Además, el ángulo entre los vectores A y el vector E es de 60 grados, ¿no es cierto? Bien, entonces lo que se pide calcular, tal como acá habíamos indicado, el módulo de la resultante, es decir, el módulo de la suma de estos 5 vectores. Bien, ¿cómo procedemos? Acá nuevamente voy a volver a dibujar los 5 vectores A, B, C, D y E, ¿no es cierto? Entonces acá simplemente hago paralelas, ¿no? Por ejemplo, a continuación de A voy a trazar este vector E, es decir, como trasladar este vector E directamente acá, ¿no es cierto? Y ustedes notarán de que este vector E va a estar trazado de esta forma y termina acá. Ahora, voy a trazar un vector que empieza desde acá y va precisamente hasta este punto, ¿no? Y ese vector lo llamo el vector T. El vector T, como ustedes podrán apreciar, es todo este vector, ¿no? O sea, va desde acá, ¿no es cierto? Directamente va hasta este punto, ¿no? Ese es el vector T, ¿no es cierto? Entonces, de la relación del vector A y el vector E, obtenemos una formulita, en este caso, sumando el vector A más el vector E, nos da el vector T. Aquí está. A más el vector E nos da el vector T, ¿no? Eso por un lado. Ahora, por el otro lado, también podemos relacionar los otros vectores. En este caso, por ejemplo, el vector B relacionamos con el vector D. Nuevamente trazamos paralelas. El vector D lo trasladamos de esta forma, ¿no es cierto? Precisamente hasta unir con el vector B y nos va a dar este vector de acá, ¿no? O sea, este vector trazado desde este punto hasta acá es también el vector D. Esto de tal manera que relacionando el vector B más el vector D, ¿no? Y esa suma nos va a dar nuevamente, como ustedes podrán notar, este vector D, ¿no es cierto? ¿Y cómo se los notar acá en una fórmula? Como ustedes apreciarán, vector B más vector D es igual al vector T, porque está B
más D es igual a T. ¿No es cierto? Entonces, ya tenemos definido estos cuatro vectores A, B, en este caso, A, B, E y D, ¿no? Ahora bien, nos faltaría por definir el vector C. Acá tenemos el vector C, ¿no es cierto? Pero el vector C, en relación con el vector T, como ustedes apreciarán, es la mitad directamente, ¿no? Si este es el vector C hasta acá, y este es el vector T, ¿no es cierto? Es fácilmente podemos hacer esta relación, de que el vector C es la mitad del vector, en este caso, T. ¿De acuerdo? De este vector T de acá. ¿Están de acuerdo? Ahora bien, entonces teniendo ya estas relaciones, ya podemos hallar el vector resultante. El vector resultante simplemente va a ser la suma de todos los vectores. Antes del vector resultante hacemos notar con una R vector. Y esto va a ser igual al vector A más B más C más D y más E. Es decir, sumando estos 5 vectores. ¿No es cierto? Ahora, como habíamos indicado de que la suma de vectores es conmutativo, también esta misma relación se puede escribir como R, ¿no es cierto? Puedo escribir como A más E más B más D y más C. No, les repito. Sabiendo que la suma de vectores es conmutativo, también se puede cambiar el orden, ¿no ven? Y el resultado va a seguir siendo el mismo. Ahora bien, esta relación entonces definida, ¿no es cierto? Pues sabemos que la relación de vector A más E es el vector T. Es decir, sumando A más E, en este caso tenemos T. Ahora, por otro lado, B más D. Acá está B más D, es igual a T, acá está el T. ¿No es cierto? Es decir, la suma de B más D nos da T. Más y finalmente el vector C. Pero el vector C es igual a T medios. Aquí está el T medios. ¿No? O sea que todo lo hemos expresado en función del vector T. Ahora sumando T más T medios, directamente nos da 5 medio T. ¿De acuerdo? Ahora, el módulo, ¿no es cierto? El módulo de este vector directamente va a ser igual a 5 medio, en este caso T. ¿No? Bueno, ¿qué estaríamos hablando? Ya de módulo. Entonces lo protegimos de esa forma. Vamos a llamar ecuación 1. Ahora, vamos a aplicar el teorema de cosenos. Pero el teorema de cosenos vamos a aplicar entre estos dos vectores, entre el vector A y el vector, en este caso, E. ¿No es cierto? Sabiendo además de que este ángulo que forman el vector A y el vector E es un dato que nos da este ángulo, ¿no es cierto? Este ángulo directamente es de 60 grados, ¿no? Ahora, si tenemos el vector A, tenemos el vector E, y el ángulo entre ellos, entonces ya podemos aplicar la formulita del teorema de cosenos, el cual va a estar dada con A al cuadrado más E al cuadrado más 2 veces el vector A multiplicado con el vector E y multiplicado por coseno de 60. ¿No es cierto? Por el ángulo que forman precisamente ambos vectores. Entonces, como tenemos conocido estos datos, A es 3, E es 5, acá 2 es una constante, A otra vez 3, E es 5, ¿no es cierto? Y cos de 60. Y haciendo toda esta operación, ustedes también lo pueden hacer, si tienen una calculadora cerca, ¿no es cierto? Hagan toda esta operación y ya el resultado nos da 7, ¿no? Acá estoy colocando 7 unidades, es 7U, este U significa unidades. Es decir, puede estar en metros, posiblemente metro segundo o tal vez newton, ¿no es cierto? Aquellos elementos que hemos tomado como vectores. ¿De acuerdo? Ahora bien, una vez hallado el módulo del vector t, en este caso de 7, ¿no es cierto? Ya podemos empezar en la ecuación 1, acá, en vez de esta t, ¿verdad? Entonces, emplazando en la 1, ¿verdad? Es decir, en 5 medio t, ¿no es cierto? Entonces, este módulo que buscamos del vector resultante va a ser igual a 5 medio, en este caso t. Pero esta t hemos obtenido 7 unidades. Hasta acá tendríamos 5 medio multiplicado por 7. Y haciendo operación nos va a dar 17.5 unidades.
¿De acuerdo? O sea que el módulo del vector resultante de estos 5 vectores, estoy hablando del módulo, nos da 17.5. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma se va analizando este ejemplo de 5 vectores, ¿no es cierto? Donde queremos calcular precisamente el módulo del vector resultante, es decir, de la suma de los 5 vectores. Bien, para aclarar también la suma de vectores componentes, vamos a analizar el siguiente ejemplo. Bueno, acá coloco nuevamente ejemplo, ¿no es cierto? A ver lo siguiente. Acá antes indico en la figura. Bueno, en la figura. Vamos a tomar en cuenta de que, acá te lo voy a hablar, de que se tiene los siguientes vectores en las coordenadas precisamente x, x y y, ¿no es cierto? Es decir, a ver, lo presento de esta forma. Acá están mis coordenadas, acá x, acá y, y voy a trazar los siguientes vectores. Por ejemplo, un vector, a ver, indico F1, estamos hablando de fuerza, representada de esta manera, ¿no es cierto? Directamente acá indico su módulo, vamos a asumir que es 40 newtons. Newtons es la unidad de fuerza, por este caso, ¿no? Y fuerza también habíamos indicado de que es un vector. Y el ángulo que hace F1 con el eje X positivo, en este caso es 30 grados, ¿no? Se tiene un otro vector. Por ejemplo, un vector trazo de esta manera. Indico, es el vector, en este caso, a ver, de esta forma. Es el vector F2, ¿no? Y F2 hace un ángulo de alfa con el eje X positivo. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a trazar un otro vector. Trazo, por ejemplo, un vector F3. Y este F3 va a estar orientada, a ver, indico de esta forma. Bueno, vamos a ver de esta forma. Este es el vector F3. Y este F3, su módulo es 50 newtons. Y el ángulo que hace con respecto al eje X negativo es 40 grados. ¿Verdad? Vamos a trazar un otro vector, esta vez en el tercer cuadrante. Este otro vector vamos a representar, por ejemplo, a ver, de esta forma. Indico, este es el vector F4. Y F4 vamos a asumir que su magnitud, en este caso, es 30 newtons. Y el ángulo que hace F4 con el eje Y negativo, en este caso, este es el ángulo, vamos a asumir que sea de 25 grados. ¿No? Bien. Ahora, el dato que se conoce en este problema es la fuerza resultante. Es decir, la fuerza resultante vamos a colocar directamente de esta forma, ¿no? Este es el vector fuerza resultante. Y este vector fuerza resultante tiene como módulo, vamos a indicar, ¿no es cierto? Le daremos un número a fuerza resultante acá, no tengo mucho espacio. Fuerza resultante en este caso es 45 newtons. Esta F, trazado netamente en el eje Y positivo, ¿no? Ahora, si conocemos ya la fuerza resultante, que es 45 newtons, y tenemos estos vectores, F1, F2, F3 y F4, acá lo que se quiere calcular es el valor del vector F2, o el módulo. Es decir, ¿cuánto vale F2?
Y además, ¿cuál es el ángulo alfa que forma F2 precisamente con el eje X, en este caso positivo? Alfa tensor. ¿Sí? Les repito, conociendo ya la fuerza resultante, ¿no? Y estos vectores, F1, F2, F3 y F4, lo que no conocemos es el módulo de este vector F2 y también el ángulo que hace F2 con respecto al eje X positivo. Entonces, ¿cómo hallamos este F2 y este ángulo alfa? Les repito, sabiendo la fuerza resultante, es la pregunta. ¿Se entiende, verdad? Ahora bien, ¿cómo procedemos? Vamos a aplicar directamente vectores, componentes, ¿no es cierto? Si estamos hablando de fuerzas, a ver, aquí indicamos fuerzas resultantes en cada eje. Fuerzas resultantes, decimos, resultantes en cada eje, ¿no? Indicamos en cada eje. En primer lugar, vamos a colocar la formulita de que la f de x, voy a obviar las flechitas, sabemos que son vectores. Esto es igual a f1 en x más el f2 en x más el f3 en x y más el f4 en x. ¿No es cierto? Ahora bien, pero ¿qué es lo que pasa con la fuerza resultante? Como se notará, la fuerza resultante está directamente en el eje Y. No participa para nada esta fuerza resultante del eje X. ¿No es cierto? Por lo tanto, este término directamente se va a hacer nulo. Se hace cero. ¿Verdad? Acá colocamos cero. Porque la fuerza resultante está netamente en el eje Y positivo. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa con la F1X? Es decir, la componente de esta fuerza F1 en el eje X. Sabemos que está en el cuarto cuadrante. Y cuando está un vector en el cuarto cuadrante, su componente en el eje X es positivo. Esto de acá directamente, tomando en cuenta su módulo, vamos a tener 40 newtons multiplicado por el coseno de 30. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa con F2? Está en el segundo cuadrante, pero como no conocemos y tampoco se conoce el ángulo alfa, ¿no es cierto? Entonces va a ser directamente más el F2 multiplicado por el coseno. F2 multiplicado por el coseno del ángulo alfa. ¿De acuerdo? Vamos con el F3, pero F3 está en el tercer cuadrante, va a ser negativa, ¿no es cierto? Su componente en el eje X. Entonces acá vamos a tener su módulo de 50 newtons, ¿no? Colocamos 50 newtons, ¿no es cierto? Multiplicada por el cos de 40, ¿verdad? Directamente por el cos de 40, ¿no? Ahora bien, analizamos el vector de F4. F4 está en el tercer cuadrante, que voy a continuar, también es negativo, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener negativo F4, su módulo es 30 newtons, ¿no? Es 30 newtons. Pero como el ángulo está al otro lado y queremos saber la componente del eje X, 30 newtons va a estar multiplicado por el seno de 25 grados. ¿De acuerdo? Ahora bien, una vez representado de esta manera, ¿no es cierto? Lo que vamos a despejar es el F2 coseno de alfa, ¿no? Entonces, el F2 coseno de alfa, pues lo mantenemos en el lado derecho, ¿no es cierto? Los otros términos llevándolo al otro lado, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, a ver, empiezo con los positivos. Este negativo de acá va a pasar al lado izquierdo con positivo. Entonces, colocamos 50 newtons multiplicado por el cos de 40. ¿Verdad? Este negativo también pasa al otro lado con positivo. Vamos a tener el 30 newtons multiplicado por el seno de 25. ¿No? Y este positivo pasa al otro lado con negativo. Colocamos menos 40 newtons multiplicado por el coseno de 30 grados. ¿De acuerdo? Y en el lado derecho, en este caso, se queda el F2 multiplicado por coseno de alfa. ¿De acuerdo? Bien, entonces, el siguiente paso es realizar toda esta operación, ¿no? 50 newtons por cos de 40, 30 newtons por seno de 25.
menos 40 newtons por coseno de 30. Entonces, de ahí podemos ya directamente definir F2 multiplicado por coseno de alfa, que es igual, ¿no? Ustedes también, si esto están con una calculadora, hagan toda esta operación, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es? Entonces, realizando esa operación, yo obtengo, ¿no es cierto?, 16,34. ¿No? 16,34. ¿De acuerdo? Voy a llamar una primera ecuación. ¿No es cierto? Ahora bien, en forma similar procedemos en este caso con el eje Y. ¿No es cierto? Van a hacer este cálculo, por favor. ¿No? Vayan comprobando. Y si hay alguna duda, me indican. Bien. Entonces, les decía de que procedemos en forma similar con el eje Y, ¿no es cierto? Donde esta vez la fuerza resultante en el eje Y, por definición, va a ser igual a F1Y más el F2 en Y, ¿no es cierto? Más el F3 también en Y, y más el F4 también en Y. ¿Verdad? Ahora, F de Y en este caso ya está definida, ¿no? Directamente esta FR en Y, pues la fuerza resultante del eje Y, ¿qué va a ser? Directamente va a ser la FR, pues la fuerza resultante. ¿No es cierto? Ahora, la F1Y, es decir, la componente de esta fuerza en el eje, en este caso Y. Como está en el cuarto cuadrante, va a ser negativa, ¿no? O sea, vamos a tener menos 40 newtons, copiamos su módulo, ¿no es cierto? Pero como estamos descomponiendo ahora en el eje Y, va a ser multiplicado por seno de 30, ¿verdad? Directamente colocamos seno de 30 grados. ¿Perdón? Ahora, más el F2Y, es decir, la componente de esta fuerza en el eje Y. Como está en el primer cuadrante, va a ser positivo, ¿no? Ahora, como precisamente es la incógnita F2 y el ángulo, nos colocamos directamente F2 multiplicado esta vez por el seno del ángulo alfa. ¿De acuerdo? Ahora bien, por otro lado, el F3Y. El F3Y, como podemos notar, está en el segundo cuadrante. Acabo de continuar, va a ser positivo, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener en este caso 50 newtons, ¿verdad? Multiplicado, el ángulo está al otro lado por el seno de 40. ¿De acuerdo? Y finalmente el vector F4Y. F4 está en el tercer cuadrante, por lo tanto su componente en el eje Y es negativa, ¿no es cierto? Y vamos a tener el 30 newtons, ¿verdad? Multiplicado por el seno de 40. ¿No es cierto? Ahora, nuevamente, lo que vamos a hacer acá es despejar el F2 seno de θ, ¿no? Entonces, despejando el F2 seno de θ, lo hacemos en forma directa, ¿no es cierto? F2 seno, perdón, de alfa en este caso, va a ser igual a ¿qué? Va a ser directamente igual estos términos donde está en el mismo lado que el F2 seno de alfa estamos indicando. Al llevar al otro lado van a cambiar de signo, ¿verdad? Por ejemplo, F2 acá, les decía, ¿no? El FR se mantiene tal como está. Este término lo paso al otro lado, va a pasar con positivo 4 newtons multiplicado por el seno de 30, ¿verdad? ¿No es cierto? Este término lo paso al otro lado, va a pasar con negativo 50 newtons, seno de 40. Bueno, 50 newtons, colocamos seno de 40, ¿no es cierto? Este término que está con negativo al otro lado pasa con positivo, va a ser más 30 newtons, ¿no es cierto? Multiplicado por el seno de 40. ¿Qué, perdón? Pero en este caso, si estamos hallando el F2 seno de alfa,
Pero FR ya es un dato, ¿no? Entonces vamos a empezar directamente. 45 newtons. Acá copiamos estos elementos. 40 newtons dijimos. Bueno, este es el 4, ¿no es cierto? Multiplicado por seno de 30, ¿verdad? Acá voy a continuar. Menos 50 newtons. Multiplicado por el seno de 40, ¿verdad? Y sumándolo más el 30 newtons multiplicado por el seno de, en este caso, 40. Seno de 40 grados. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, podemos también hallar ya el F2 seno de alfa. Seguramente va a estar en newtons, ¿no? Espérense esta operación. Les repito, si están con una calculadora, hagan toda esta operación. ¿Cuánto da el resultado? A ver, vamos a revisar el resultado. Unos 40 newtons, seno, menos 50, y más 30 newton cos de 25. A ver, vamos revisando. Vamos revisando, a ver, más antes acá. A ver, vamos revisando. Acá lo que hemos hecho es despejar. Desde acá, a ver, vamos a revisar, por favor. Acá hemos indicado 40 newtons, seno, FR, negativo, está correcto. Acá F2, la incógnita, 50 newtons, seno de 40, está bien. Menos 30 newtons, acá está el error, ¿no? No sé si se han ubicado ustedes. Acá, de 30 newtons, ¿sí? Si estamos hablando, en este caso en lejía, sería cos de 25, ¿no ven? ¿Está bien? Entonces, por favor, lo corregiremos, ¿no? Esto es cos de 25, por si acaso. ¿Sí? 80 en el cos de 25. Si saca también va a ser cos de 25. ¿Estamos de acuerdo? Va a ser cos de 25. ¿Sí? Acá también 30 newtons va a ser el cos de 25. ¿Sí? Coseno de 25 grados. Ahora es este coseno. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier observación, por favor, háganmelo notar. ¿No es cierto? Lo vamos a ir actualizando siempre, ¿no? Tenemos el F2 seno, en este caso de con esa relación de acá. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí, hacemos esta operación y vamos a tomar en cuenta, a ver, el resultado que obtenemos en este caso es ¿qué resultado han obtenido, jóvenes? Bueno, yo tengo 60,05. ¿Sí? Ustedes también pueden ir haciendo ese cálculo. Entonces, lo llamo ecuación, en este caso, 2. Bueno, ustedes notarán de que en este caso, en las unidades va a estar en la 1 va a ser newtons, ¿no? Acá también va a ser newtons, ¿no es cierto? Hablando de unidades, ¿no? En la primera relación que hemos hallado es newtons, acá también es newtons, ¿no es cierto? Ahora sí, entonces ya podemos ir operando con estas relaciones de 1 y 2, es decir, la 1 y la 2. Y una mejor forma de poder hallar más antes el ángulo es dividiendo, indicaremos, dividiendo, a ver, la ecuación 2 con la ecuación, en este caso 1. En otras palabras, fíjense, considerando la ecuación 1 y la ecuación 2, es como si tuviéramos un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿verdad? Donde las incógnitas son
F2 y el ángulo alfa precisamente. Pero haciendo de manera más directa, ¿no es cierto? Realizando esta operación, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Acá tenemos el F2 multiplicado por el seno de alfa, ¿no es cierto? Dividido entre el F2 multiplicado por el coseno de alfa, ¿no? Y también luego dividimos sus lados derecho. Por ejemplo, acá en la 2 tenemos 60,05 newtons, ¿no? Mientras que en el lado derecho también de la 1 tenemos 16,34, hablando también de newton, ¿no es cierto? Entonces, haciendo esta operación, ¿verdad? Ustedes notarán de que va a ser posible eliminar, en este caso, en esta división que estamos haciendo, se simplifica las F2, obviamente también las unidades se van a simplificar, Newton con Newton, ¿no? Y esta relación seno de alfa sobre coseno de alfa, sabemos que es tangente de alfa, ¿no es cierto? Y hacer esta división, 60,05 dividido 16,34, ustedes también pueden sacar ya el resultado, ¿verdad? Da 3,675. 3,675. ¿Sí? ¿Es ese valor? Pueden ir comprobando, ¿no es cierto? Y de esta forma vamos, esta parte lo voy a usar. De esta forma vamos a ir más antes hallando el ángulo alfa, ¿no? Donde de esta última relación despejamos, acá voy a continuar, despejamos alfa. Es decir, sacar despejando alfa, la inversa tangente de esta cantidad, ¿no es cierto? Nos va a dar 74,77 grados. ¿Estás de acuerdo? Esto repito, vayan despejando, ¿no? El ángulo alfa. Y finalmente vamos a hallar el módulo de la fuerza 2. Entonces, para hallar el módulo de la fuerza 2 podemos acudir ya sea a la ecuación 1 o también a la ecuación 2, a cualquiera de las ecuaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, si acudimos a la ecuación 1, ¿verdad? De esta ecuación 1, y quiero despejar el F2. Despejando F2, ustedes notarán de que vamos a tener 16,84 newtons, ¿no es cierto? Y dividido en este caso entre el coseno del ángulo alfa. Pero como alfa ya fue calculado, F2 directamente queremos hallar 16,84 newtons, ¿no es cierto? Y vamos a dividir en este caso entre el coseno del ángulo que hemos calculado. Estamos hablando de 74,77 grados, ¿no? Porque de esa manera vamos a poder hallar el módulo de la fuerza F2, ¿no? Entonces también, si es que están con una calculadora, hagan esta operación, ¿no es cierto? Y el resultado al cual se llega, les repito, se pueden comprobar, es de 62, ¿no es cierto? Punto 23 newtons, como 23 newtons. Lo cual quiere decir de que el módulo de este vector F2, ¿no es cierto?, va a estar dada por 62.23 newtons. Y el ángulo que hace el mismo vector F2 con respecto al eje X, ¿no? El ángulo que hace en este caso hemos tomado, o el resultado que nos dio, 74.77 grados. Esta es la forma de poder resolver este otro ejemplo de vectores, ¿no? Acá hemos tomado en cuenta 5 vectores en realidad, ¿no es cierto? F1, F2, F3 y F4. Además, incluido la fuerza resultante. Entonces, de esa manera vayan haciendo la descomposición de vectores para llegar a un resultado, en este caso final. ¿Están de acuerdo? Bien, jóvenes, vamos a hacer un intervalo de unos 15 minutos,
¿no es cierto? Luego vamos a reiniciar y vamos a hacer más ejemplos, tomando en cuenta también ya la parte de cinemática. ¿Sí? 15 minutos, jóvenes, y se van a conectar al mismo enlace. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, un breve descanso. Permiso.